Bienvenidos a todos a este día 138, donde tenemos Segunda de Crónicas 28, 29, 30 y 31. Bienvenida Gaby, Celi, Verónica, bienvenidos a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Y tenemos 4 capítulos hoy que vamos a leer poco a poco, sin afanes, no tenemos afán de ningún tipo, así que dure lo que tenga que durar. Y bienvenidos a este primero de diciembre. Así que emocionado de poder tenerlos en este nuevo en vivo, en este nuevo mes y a puntos de terminar un nuevo libro de la Biblia. Así para que usted en esa checklist en la que tiene, usted pueda poner ese chulito de que ya terminó Segunda de Crónicas. Así que bienvenido Avi también. Entonces hoy tenemos ese cronograma. Bienvenida Fátima. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su sábado? ¿Cómo va todo? A ver. ¿Bien o no? Todo bien. Excelente, muchachos. Excelente. Listo. Vamos a comenzar, vamos a orar. Y vamos mirando. Si ve que lo hice en la noche porque muchos estaban en iglesia. Ah, bueno. ¿Has visto el perrito en llamas? No. No he visto el perrito en llamas. Todavía no. Todavía que me lo mande para poder verlo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para... espérenme, les voy quitando esto porque después empiezo a leer y se me olvida. Me ajusto esto por aquí. Listo. Bueno, quería decirles que el meme que dice This is fine. Ya, ok. Ya, ahora sí, sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Ese meme es súper viejo. Ya, ahora sí sé. El de los dibujitos animados. Ok. Listo, vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por reunirnos un día más. Hoy en este domingo, Padre, te damos gracias por el descanso, porque muchos de nosotros pudimos visitar tu casa, Señor. Visitar ese lugar donde hemos recibido una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de unión, una palabra para seguir buscándote, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te entregamos esta enseñanza de esta tarde, de esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, vamos a ver. Entonces, Segunda de Crónicas 28, 29, 30 y 31. Déjenme muevo esto por acá. Listo. Ahora sí. Acaz gobierna sobre Judá. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable al Señor, como sí lo había hecho su antepasado, David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal y ofreció sacrificios en el valle de Ben-Hidom y hasta sacrificó sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego, Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, el hijo del rey, y a Asricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, un total de 200,000. También tomaron un enorme botín y se llevaron todo Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Bet... Uy, eso se está trabando muchísimo.
O sea, créanme, no es su internet, es la aplicación que está terrible. O sea, yo hago scroll y lo hace como súper después. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor de sus antepasados estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos, pero ustedes se han excedido y lo han matado sin hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor? Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos de los líderes de Israel, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Ahadlai, estuvieron de acuerdo en esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No deben traer aquí a los prisioneros, exclamaron. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego, los 4 recién mencionados por nombre pasaron adelante y repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos. Los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida, y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó. Las ciudades de palmeras después regresaron a Samaria. Acaz cierra el templo. En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Pero mire cómo desde un inicio se ve ya súper, hiper, mega reflejado la tendencia que tenía o que tuvo en ese momento el rey Acaz. Mire, en ese tiempo el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Recuerde que ayer estuvimos hablando un poco también de que Dios a usted le ha dado muchas oportunidades para redimirse de su pecado, para decirle que no a su pecado. Y créame que todo esto que estamos viendo acá, que si usted se fija, si recuerda un poco las convenciones que tenemos en la parte de abajo, si usted está viendo esto en TikTok, que el color gris es un poco la consecuencia del pecado. Si usted está aquí en YouTube o en Twitch, que lo tiene justo acá debajo mío, todo esto son oportunidades para volver a Dios. Que Dios permitió ese tipo de cosas era para que usted se diera cuenta de que realmente ese camino que usted estaba tomando, mire hacia dónde lo estaba llevando. Vuelva a Dios. Esto que está pasando acá, de Acaz cierra el templo, es una nueva oportunidad para buscar a Dios. Pero aún así, en ese tiempo el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Y por eso también es importante no solo recordar que Dios a usted le va a dar muchas oportunidades para poder redimirse y volver a recuperar un poco su identidad de redimido, sino que también es importante rodearse de las personas correctas. Si usted se aleja de Dios, pero durante su tiempo en el que se encontraba usted cercano a Dios, en el que se encontraba usted construyendo su fe día tras día, invirtiendo en su intimidad con Dios, todo ese tipo de cosas, y usted en ese tiempo construyó y afianzó cierto tipo de amistades, cierto tipo de uniones con personas, tal vez esas son las personas que Dios va a utilizar para poder traerlo usted de vuelta, para que usted, pudiendo ir al rey de Asiria, vaya a Dios. Pero que normalmente es lo que hacemos, y esto ya se lo digo un poco como un testimonio de cuando yo me aparté de Dios en 2020. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, o bueno, en mi caso, cuando yo me alejé de Dios en 2020, yo corté contacto con toda la gente de la iglesia, con amigos, y cuando digo amigos, con 2 o 3. Tampoco se imagine que yo tenía 5, 10, 15, 20, que no, súper famoso, Alejo, ahora pues mejor dicho lleno de amigos de la iglesia, ¿no? Pero con los 2 o 3 que yo tenía, me faltó fue bloquearlos, literal. Porque yo sabía que si yo hablaba con ellos, iba a volver a Dios. Mire, imagínese esto. Por eso cuando a mí me dicen cierto tipo de cosas, o cuando por ejemplo acá llegan al chat y dicen, Alejo, por favor ayúdame orando por esto, yo le digo que es hasta el final.
Porque es que usted es consciente realmente de lo que esa persona le puede llegar a decir. Y dése cuenta que no fue sino hasta después de unos 4 o 5 meses que yo duré apartado de Dios, que uno de los líderes, que era un amigo mío, me escribió y me dijo que había una reunión de hombres y que podía entrar si eso quería. Entonces dése cuenta que por más de que yo huí de ellos, Dios inquietó sus corazones y ellos me escribieron a mí. Entonces, no solamente enfoque su relación con Dios en usted y que se trata de usted y se trata de usted, se trata de usted y se trata de usted, más también cultive relaciones con personas que el día de mañana en un momento difícil sean personas que le digan, hermano, aquí estoy, para lo que necesites, para una oración o para ir a recoger o para esto otro, aquí me tienes. Entonces, trate de construir relaciones que le permitan a usted en realidad volver a Dios. Porque al final llegamos a un punto donde usted sabe que tiene que volver a Dios, usted sabe que debe volver a Dios, pero usted dice que no a Dios, sabiendo y conociendo. Por eso le digo, no es lo mismo pecar sabiendo que pecar sin saber. Y muchos de nosotros que estamos viendo esto y que somos conscientes de tal vez el pecado con el que estamos luchando una y otra vez, seguimos cada día más, incluso siendo más conscientes de que pasó un día más y no me acerqué a Dios, pasó otro día más y no me acerqué a Dios. Entonces dése cuenta que usted no solo se aleja de Dios, sino de esas personas de las cuales usted es muy consciente que Dios puede utilizar para poder acercarlo a usted, pero usted le cierra la puerta a todo. Entonces nuevamente Dios le va a permitir a usted Dios va a permitir ciertas situaciones para que existan como oportunidades para que usted se acerque a él, como esta del rey Acaz. Pero como el rey Acaz, usted puede y es libre de decidir. Hola Jordi, bienvenido. Bienvenido. Llegaste a tiempo, acabamos de empezar. Entonces, los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente a Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá, situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Temna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues estaba incitando a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Mire que ayer me terminé la serie mexicana que le dije que me estaba viendo, de las hermanas Guerra, y en los últimos capítulos pasa algo que literalmente yo apenas vi esa escena dije, uff, podemos ser nosotros y Dios tranquilamente. No era uno de los personajes principales, pero de los personajes que tenían que ver mucho con la historia, termina en la cárcel, porque bueno, termina secuestrando a unas muchachas y bueno, golpeándolas y todo eso, termina en la cárcel, y la única familia que tiene este muchacho es su abuelo. El abuelo fue la persona que lo crió. Es un pelado, debe tener como, en la serie debe tener como unos 21 o 22 años, como mucho. Y su abuelo prácticamente fue el que lo crió. El único que lo iba a visitar, pues como no podía ser de otra manera, era su abuelo. Y me impactó mucho la conversación que tuvo el abuelo con él por lo siguiente. Él se encontraba consumido por el odio, supremamente consumido por el odio, supremamente consumido por la venganza y supremamente consumido por el hecho de hacer justicia por su mano. Y una de las cosas que el abuelo le dijo es, yo sé que ahí dentro tuyo está ese buen hombre al que yo crié. Y él lo único que le decía era, lárgate. E incluso se le acercó, que yo dije, ay, señor, por favor, aléjese de esa reja porque ese muchacho le va a pegar, mejor dicho, señor, por favor. Y él le decía a su abuelo, lárgate. Y lo único
que le decía al abuelo era: eres un buen hombre, eres un buen hombre. Por cada lárgate que él le decía, el Señor le decía: eres un buen hombre, eres un buen hombre, eres un buen hombre. Y el Señor se terminó yendo. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto y qué tiene que ver esto un poco con lo que estamos leyendo? Cuando yo vi esa escena, hay momentos en nuestra vida en la que no solamente nos alejamos de Dios, sino cuando eh, abrimos un poco el corazón y sentimos que Dios está entrando, lo primero que le decimos es que se vaya. Y abrazamos el sentimiento que tenemos actualmente, el sentimiento de dolor, el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza. Y le decimos: Dios, adiós, no quiero verte. Y siento que de por sí Dios nos dice: yo sé que ahí dentro está mi hijo. Que esta imagen que yo estoy viendo en estos momentos, no es el reflejo de mi hijo. Es la consecuencia por el dolor que todo lo externo te ha causado. Pero eso no eres tú. Eso a lo que tú te estás aferrando no es a lo que yo te he llamado a hacer. Ese dolor al que tú te estás aferrando y ese dolor al que tú sientes, que te da refugio, que te cuida, que te protege, que es tu mecanismo de defensa, Dios te dice: tu mecanismo de defensa soy yo. Y más cuando estás tan dañado por el mundo. Más cuando el mundo te ha señalado. Más cuando el mundo te ha juzgado. Más cuando el mundo no te ha dado las oportunidades. Cuando las has buscado y no se te ha dado. Y me recordó, y justamente recordé eso ahora porque leí este versículo 21 que dice: acá tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Empezamos a tomar cosas que nosotros tenemos que tomar de nuestra relación con Dios para reivindicarnos o para buscar una solución momentánea al problema. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Que Dios conoce cada corazón. Conoce las intenciones de su corazón. Por eso uno de los últimos capítulos de los que hablamos es: no solamente hay que hacer las cosas bien, sino hay que hacer lo que es correcto. Por eso nos cuesta tanto perdonar, porque perdonar es lo correcto. Puede que para usted no sea algo bueno de hacer con alguien que lo lastimó, pero es lo correcto. Que sea lo correcto no significa que no le cueste, significa que es lo correcto, lo que ya hablamos, ¿no? Aún durante ese tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. ¿Sí veo? No, esto es un spoiler terrible de lo que le acabo de decir. Literal, Acaz era como ese hombre de la celda que le estoy diciendo, y Dios iba a visitarlo, pero Acaz se rehusaba a aceptar la ayuda de Dios. Y en algunos momentos nosotros nos hemos rehusado a recibir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. Pero ayer que revisamos, que al final, con el orgullo, el único resultado, ya que nosotros somos fanáticos de no dar un paso sin saber exactamente lo que va a pasar y que necesitamos obligatoriamente saber lo que va a pasar para saber si debemos hacerlo o no, es el hecho de acá sabía lo que implicaba seguir a Dios. Y que seguir a Dios implica morir a usted mismo, morir a sus placeres, morir a esos deseos que usted sabe muy adentro suyo que no forma parte de la voluntad de Dios en su vida. Decirle sí a esos placeres a los cuales Dios le está diciendo: eso que tú haces no está bien. Eso que tú dices, la forma como estás hablando, sabes que no es correcta.
Esos pensamientos a los que te estás enfrentando todos los días y a los que tú te estás permitiendo darles vuelo, sabes que no son los correctos. Claro que hay un poco de ser obstinado dentro de eso, ¿no? De decir, no, yo puedo solo, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Pero también dése cuenta que está ese sentir de... Y es increíble esto, wow. Cuando, cuando sentimos que Dios nos falla, terminamos siendo huérfanos. Cuando tenemos a un Dios vivo que jamás nos ha abandonado. Lo voy a volver a decir. El rehusarnos a recibir la ayuda de Dios nos lleva a una sensación, más no a una realidad de estar huérfanos. Dios no contestó a mi oración. Dios a mí no me habla. ¿Cómo me siento yo? Como un huérfano. No me importo. No, yo no le importo a Dios. Dios me ha abandonado. Y ese sentir de huérfano es a lo que me aferro. ¿Y qué hago cuando estoy así? Me cierro completamente. ¿Por qué? Porque no sé en quién confiar. Y a lo primero que alguien me da amor, a eso me apego. Por eso, para usted y para mí, hay muchas personas que están en relaciones tóxicas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que usted siga ahí? ¿Cómo es posible que usted vea todo lo que le hacen en su trabajo y usted siga ahí? Porque todo parte de sentirnos huérfanos. Y entonces decidimos rechazar la ayuda de Dios porque sentimos que fue Él quien nos dejó y ahora quiere volver por nosotros a recogernos, cuando en ese tiempo en el que me sentí solo, Dios no estuvo. En el tiempo en el que yo me sentí abandonado, viví tantas cosas malas que ahora decido no aceptar la ayuda de Dios, porque fue Él quien me abandonó, porque fue Él quien me dejó. Pero la realidad es de que así como Dios permite oportunidades para que usted se redima, para que usted vuelva a Él, Dios también permite ciertas situaciones en su vida para que sea su carácter quien salga a flote. Ese carácter que se construye no solo en intimidad, sino también un carácter que sale y se ve reflejado ante las situaciones de su vida. Hola Briana, bienvenida, bendiciones. Entonces, no se refugie en el sentirse huérfano cuando usted ha nacido de nuevo y Dios no lo ha rechazado. ¿Por qué parte de la Biblia vas? Vamos por 2 Crónicas 28. Entonces dése cuenta de esto. Y cuando yo me siento huérfano, es más fácil convivir con el silencio que a la primera que siento que Dios me habla, creo que son mis pensamientos. Porque siento que Dios lleva tanto tiempo en silencio que me es irreal creer que Dios me está hablando. Y aquí es cuando muchos de nosotros hemos experimentado o hemos escuchado de personas que han experimentado un momento sobrenatural en su vida
que tenía que ser de esa manera, que tenía que pasar de esa manera y que tenía que esperar esa cantidad de tiempo para que así se diera. ¿Por qué? Porque si pasaba antes, iba a tener un impacto diferente en la vida de esa persona. ¿Por qué en ocasiones o por qué Dios permite que pasen ciertas cosas si Dios sabía que yo estaba sufriendo? ¿Por qué siguió permitiendo eso? A mí me encantaría decirle, es por esto, pero no lo sé. Más lo que sí sé, lo que sí le puedo decir y más le puedo asegurar, es que así usted haya decidido vivir una vida como huérfano, hay un Dios que no solo busca adoptarlo, sino que en el momento en el que usted renuncia a esa vida, se niegue a sí mismo, no es como que Dios únicamente le va a decir bienvenido, no, Dios en ese bienvenido o bienvenida le va a dar a usted su identidad, su propósito y su voluntad a su disposición. Y que sea usted poco a poco quien descubra ese propósito y quien día a día intente seguir su voluntad. Por eso muchos de acá aún no saben su propósito. O tal vez sí se hacen los locos. Pero dése cuenta la importancia de entender de que no solo dejo de sentirme huérfano, sino que acepto la realidad como hijo de Dios. Paso de sentirme huérfano a vivir mi realidad como hijo de Dios. Y de sentir a vivir hay algo que se llama realidad. Y esa realidad es la que el enemigo ha venido a distorsionar de su vida. Esa realidad de la que yo le estoy hablando es la que el enemigo constantemente le dice: usted no vale, usted no sirve para nada, usted no tiene propósito, usted no sirve para seguir la voluntad de Dios, mire todo el tiempo que lleva fallando, mire que no sirve para esto, mire que no sirve para esto otro. Entonces dése cuenta de que el sentirse huérfano y el vivir y aceptar la voluntad de Dios, hay algo en medio que se llama la realidad. Y usted está viendo la realidad desde su problema y desde lo que usted está careciendo. Más, Dios le quiere mostrar la realidad a través de sus ojos. Que cuando usted dice que Dios no ha hecho nada por años en su vida, y usted le dice: Señor, permíteme ver las cosas como tú las ves, Dios le recuerda que hace muchos años atrás, cuando usted recibió cierta ayuda de cierta persona en un momento crítico en su vida, esa persona fue enviada directamente por Dios. Que cuando alguien lo ayudó y usted jamás supo quién fue, eso vino directamente de Dios. Porque sí, queridos amigos, hay muchos milagros que pasan a lo largo de nuestra vida, de los cuales nosotros jamás nos damos cuenta que son un milagro. Mire, ayer yo estaba acá arreglando mi casa, limpiando mi casa, y que les dije que hice el envío muy tarde. Y yo acá tengo una alfombra. Entonces, la limpiamos y la dejamos en las escaleras de allá. Yo subí a poner la alfombra y la levanté para ponerla y me quedé sin piso. O sea, pisé tan atrás que literalmente mi pie quedó más de medio pie por fuera de este escalón. Si mi pie llega a salirse esto, me caigo de espaldas por esa escalera.
Porque me agarré justo al barandal, a ese barandal blanco que ustedes ven ahí. Esto faltó para que me cayera de espaldas. Entonces, a lo largo de su vida y de su día, pasan cosas que usted no es consciente que son milagros. Por esto, mi milagro fue esto. No fue ni una casa nueva, ni un carro nuevo, ni un celular nuevo, ni ropa nueva. Fue esto. Entonces, cuando yo me centro en mi intimidad con Dios y tengo un tiempo con Dios justo para hablar de este tipo de cosas, le doy realmente la importancia a las pequeñas cosas que para mí son pequeñas, pero que literalmente Dios, no lo sentí físicamente, pero fue como si Dios me hiciera así desde atrás de la escalera, como en esos escalones, y que Dios me hiciera como así, ¿no? Así que increíble. Es simple respirar, es un regalo del cielo, totalmente, totalmente. ¿Haces esto porque te gusta? Sí, sí, hago esto porque me gusta. Y he hecho varios estudios religiosos también. Bueno, seguimos. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Una cosa de las que siempre hemos hablado acá es no asuma nada. No asuma nada. Muchas veces uno se pierde de conocer personas maravillosas, no solamente a nivel sentimental, sino de amistades, por asumir es que si no se conectó, o es que no me contestó el mensaje, entonces no, yo no le debo caer bien, o no quiere saber nada de mí. No asuma nada. Tenga ese, ¿cómo se dice? Déles el beneficio de la duda, ¿no? Yo siento que me habla a las 3 de la mañana, llevo días despertándome a esa hora exactamente. Ore bastante, Aeris. Recuerden algo que les hemos dicho acá y es, no solamente es importante orar en el lugar correcto, sino en el tiempo correcto. Es muy importante, muy importante. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá, ¿sí ve? Por asumir. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pueda adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. El ayuno, la planta y la oración son lo más importante que todo cristiano debe tener. Totalmente son disciplinas que todos deberíamos hacer constantemente, sin duda. Ezequías gobierna sobre Judá. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Entonces mire que Ezequías venía del reinado de Acaz, donde todo era perverso y donde fue de mal a peor. De mal a peor, muy muy de mal a peor. Y nuevamente, usted puede ser la primera persona en su familia, en su
círculo familiar, y cuando digo círculo familiar y lo digo diferente a familia, es su casa donde usted vive y su familia en general. Entonces usted puede ser el primero en su círculo familiar y en su familia en romper ese tipo de cosas y hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, ¿no? Viniendo de personas de que no lo han hecho de esa manera. Ezequías vuelve a abrir el templo. Yo soy esa. Excelente, ese lío. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ezequías vuelve a abrir el templo. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio del oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron fieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. ¿Esto a qué años correspondería en nuestro calendario? No entiendo tu pregunta. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario de Dios de Israel. Ruth, gracias por seguirme y bienvenida. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo. Jordi, gracias por seguirme acá en Twitch. Muchas gracias. 110 seguidores en Twitch. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla. Nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados, pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su furia feroz sea parte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la oración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida, los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. El clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel. Del clan de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joa, de la familia de Elisafán. Simri y Jehiel, de la familia de Asaf. Zacarías y Matanías, de la familia de Emán. Jehiel y Simei, de la familia de Jedutún. Semaías y Uziel. Estos hombres... Bienvenida, ya no tengo los stickers. No te preocupes, Janita. Gracias, Eli, por compartir el sticker de los carretitos. Estos hombres se reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días. Se vuelve a dedicar el templo. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe: hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas, con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia, con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor purificados y listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron a los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel.
Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracia al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios, ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. Recuerde que hoy, al inicio del envío, estuvimos hablando de eso, ¿no? Que Dios miraba el corazón. Y mire lo importante que nos está diciendo acá. Al final del verso 31, todos los que tenían el corazón dispuesto también llevaron ofrendas quemadas. Por eso siempre hacía la reflexión hace un rato de que al final usted decide si se sigue sintiendo cómodo como huérfano o usted decide recibir su realidad como hijo de Dios. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, por todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Preparativos para la Pascua. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá, escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés, les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha, y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no celebraba en forma masiva como lo exigía la ley. Entonces, de la misma manera como Acaz llevó al pueblo a pecar, en este caso, el rey Ezequías hizo todo lo contrario. Motivó poco a poco a la gente y llevó poco a poco a la gente a que volviera a los caminos de Dios. Pero dése cuenta que no todo funcionó y que no todo salió en el momento. Empezó por el templo, lo reabrió, volvió a llamar a los levitas. Entonces todo ese proceso también son respuestas de Dios. No solo cuando la oración es contestada. Y quiero que hoy se lleve esto para usted. Lo que pasa entre medias, entre lo que usted ora y el resultado final de la oración, que conocí ciertas personas, que pasaron este cierto tipo de cosas, hasta que su oración es contestada, también son acciones de Dios. No encasille a que únicamente Dios le responde cuando su oración es contestada, porque Dios pone personas, y eso también es una manera en la que Dios está diciendo: yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo, no me es indiferente lo que sea que te está pasando. Entonces, todo lo que el rey Ezequías comenzó a hacer poco a poco, de lo que ya le comenté, para llegar a este punto donde hacía tiempo que el pueblo no celebraba de forma masiva como lo exigía la ley. ¿Por qué? Porque estaban apartados de Dios. Buenas, Jennifer, bienvenida. Todo toma tiempo.
para llegar al punto al que el pueblo volviera a celebrar de forma masiva, no fue de la noche a la mañana. Aquí lo contamos y vamos en el tercer capítulo del día de hoy y parece que fuera en cuestión de semanas. Ahorita vemos que se demoraron 16 días solo haciendo algo en el templo. Pero eso es lo que está escrito acá. ¿Qué pasa con lo que no se vio? Conversaciones que pasaron para poder llegar a ese punto. Cómo se comenzó o cómo el rey Ezequías comenzaba a hablar a las personas. Todo ese tipo de cosas que tal vez nosotros no vemos o que no dimensionamos son también maneras en las que Dios lo reafirma a usted con la promesa de que dicha oración será contestada, mas no que será contestada siempre sí. Entonces descanse en el hecho de que Dios a usted lo reafirme o la reafirme bajo una promesa que Dios ya le ha dado. Y no se conforme únicamente con decirle, wow, Dios sí existe, o wow, Dios sí obra en mi vida, o wow, Dios sí está presente, solo cuando Dios le responde su oración, porque no es así. Sino muchos de nosotros viviríamos con un silencio con Dios, porque hay oraciones que Dios responde de ayer para hoy y hay oraciones que Dios se demora años. Hay oraciones incluso que estoy seguro que algunos de ustedes tienen que llevan años orando. Entonces imagínese los 5, 6, 7, 8 años que usted lleva esperando que Dios responda a esa oración. Imagínese que hubiesen sido, que son 8 años en los que Dios por usted no ha hecho nada, ¿no? Y como dice Abby, el silencio también es una respuesta. Por orden del rey se enviaron mensajes por todo Israel y Judá con cartas que decían: oh pueblo de Israel, vuelvan al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes nos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes, pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Entonces, recuerda que le dije que nosotros no éramos tan conscientes de lo que estaba pasando. Creo que esto responde un poco a lo que acabé de decir, de que hay cosas que sí pasaron y la manera como el rey Ezequías le hablaba al pueblo y le decía: esta promesa, usted tiene una promesa para usted. Sin letra pequeña de por medio. Esto es lo que es Dios. No hay letra pequeña, no hay un segundo contrato, no hay esto. Y esto es suyo. Celebración de la Pascua. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra de Dios. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén y a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares de incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de la Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdona a los que han decidido seguir al Señor.
Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías le dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz, y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1000 toros y 10.000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron el pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Entonces mire cómo en 2 momentos puntuales, en semanas, hemos visto cómo el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente, y el Señor y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Entonces, no solamente, quiero que nos pongamos en situación antes de entrar al último capítulo del día de hoy. Veníamos de Acaz, el cual hacía todo lo malo a los ojos del Señor y que fue de mal a peor. Empezamos con Ezequías, quien empezó a hacer lo que era agradable al Señor, y poco a poco fue sacando todo lo de Acaz, reconstruyendo todo, abriendo el templo nuevamente, reuniendo a los levitas, diciéndole al pueblo quién era Dios. Y entonces, por primera vez escuchamos, Dios escuchó su oración. Pero quiero que sepa y quiero que recuerde todo hacia atrás, desde donde venimos. De que lo de Acaz no fueron unas semanas ni unos meses. El proceso de hacer todo lo que no le agradaba al Señor, no solo un hombre que era Acaz, sino que Acaz influenció al pueblo, a que Dios puso a otro hombre como Ezequías, y que Ezequías fue utilizado por Dios para poder llevar a su pueblo nuevamente a su voluntad, y entonces pasaron estas cosas, ¿no? Entonces vamos a entrar al último capítulo del día de hoy. Denme un segundito, porfa. Reformas religiosas de Ezequías. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes, a los levitas, en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Denme un momento, muchachos, perdónenme. ¡Qué bendición! Juan, gracias por esa rosa. ¡Qué bendición! Y por ese corazón coreano, Juan, muchas gracias. Me acaban de bloquear solo porque le comenté a una sirve que estaba dando textos bíblicos al azar. Le dije esos textos al azar o provienen de parte de Dios, y me bloqueó. Jimmy. No sé, no sé exactamente la situación, pero si me la cuenta así, pues, pero no podemos juzgar realmente lo que pasó. Pero bueno, seguimos. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas, diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de la luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos con la ley del Señor.
Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y los levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor, como ya Dios lo había declarado muchísimo tiempo atrás con Moisés, ¿no? Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Entonces, dése cuenta cómo cuando yo comienzo a hacer la voluntad de Dios, a mí me es mucho más fácil vivir. Mire que dice, respondieron con generosidad. ¿Por qué? Porque es que yo sé que si estas personas me están pidiendo esto, que son personas que en ese momento pues son aquellos quienes tienen ese contacto con Dios más directo, es porque viene de Dios. Entonces si usted, yo se lo doy, si usted lo utiliza de mal manera, es otra cosa. Pero esto de dar con generosidad es algo que lo podemos conseguir poco a poco cuando nos decidimos, ¿no? Seguir la voluntad de Dios, ¿no? Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor, su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y los otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado a su hermano Simei, y su hermano Simei lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Asasías, Nahaet, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaya. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna. Mónica, gracias por seguirme y bienvenida. Hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Gracias, Abby, por compartir el sticker de bienvenida. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimento también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciendo lo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir la ley, las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Con eso, amigos, terminamos el día 138. Entonces, tengo que irme corriendo, pero, gracias a Lady y a Jordi que nos acompañaron en Twitch, muchas gracias. Y gracias a todos los que vieron este video en YouTube, que llegaron hasta el final del día 138. Nos vemos mañana en el día 139, que ya nos quedan
días para poder terminar Segunda de Crónicas y empezar el libro de Esdras. Entonces, cuídense mucho y mañana nos vemos. Listo, el título. Vamos a hacer el título y terminamos. Avi dice, título, Dios anhela que vuelvas a Él. ¿Cuántos capítulos son por día? Depende, Jordi. qué bendición, Depende, por ejemplo, hoy fueron 4, mañana son mañana son 3, al día siguiente son 2. Entonces el mismo plan te los estructura. O sea, ya eso es lo bueno de tener el plan ya hecho, porque el mismo plan te asigna los capítulos por día. Entonces no hay como un número. Hubo un día que leímos como 5 o como 7. Entonces cuando lleguemos a los salmos vamos a leer bastantes. El título, ¿les gusta el título de Avi? Dice, Dios anhela que vuelvas a Él. Yo tenía un título que les quería proponer que era De huérfano a hijo, pero no sé cuál les gusta más. Gracias, Avi, por esos 20 conos de helado. Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Sí, cuando lleguemos a los salmos se van a dar cuenta que hay a veces como 6 o 7 salmos en el día que vamos a terminar leyendo. Título, escucha tu corazón huérfano. Ok. ¿Qué hacemos? Hagamos la votación acá en TikTok y decidimos cuál es el título. Jordi, un abrazo, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, cuídate mucho y estamos hablando. Chao, gracias a todos.